básica. Y se tocó los desbalanceados. En la ayudantía del martes, el ayudante le pedí que pasara solamente circuito balanceado, que hiciera eso. Me comentó que no se conectó nadie, así que va a subir la cápsula esta semana. Y el próximo martes va a ser ayudantía de circuitos desbalanceados. Es importante que tengan disponibilidad, se puedan conectar. No tanto a escuchar al ayudante, porque es lo mismo que ver la cápsula. Es importante que ustedes puedan llegar con dudas. O sea, aprovechar esa instancia para resolver dudas. Si me dice a mí ya bueno, se está pudiendo estudiar. Y se lo digo con anticipación, si se puede estudiar una semana antes, no les va a alcanzar el tiempo. Hay muchas maneras de que se contactar, con muchas cosas las que tienen que estudiar, y lo más probable van a hacer 3 ejercicios. Y no sabemos, entonces, de esos 3 ejercicios quizás van a haber cosas que ustedes van a estar estudiando y van a dominar mucho, y de repente se les van a preguntar, y van a dejar cosas que no, por tiempo no van a poder estudiar, y sí se las van a hacer. Normalmente sucede así. Por lo mismo, les digo que traten de estudiar y aprovechen la instancia de la ayudante, digo, que tengan disponibilidad para que lleguen con dudas, más que el ayudante que levante la cápsula, pues ustedes vayan ahí viendo cómo se realiza el ejercicio, porque normalmente los ejercicios de ayudantía no son similares a los ejercicios de certamen. Entonces, aprovechen esa instancia, porque quedan 2 ayudantías, que la ayudantía del martes, que sigue, que como les dije va a ser circuitos trifásicos desbalanceados, y el martes subsiguiente, el martes 12, creo que es, va a ser lo que vamos a ver ahora, y sería la última ayudantía del serio certamen. ¿Okay? No sé si hay alguna duda de la tarea anterior de potencia trifásica, de circuitos desbalanceados. No. Ok, entonces avanzo con la materia. Como les decía, esta es la última parte que nos queda del certamen, o sea, la última materia que nos queda para el certamen, que es máquina eléctrica. Y principalmente máquina le llamamos lo eléctrico a los equipos que ocupan los flujos magnéticos para desarrollar algún trabajo. Y van a encontrar 2 tipos de máquinas, unas que son las máquinas estáticas, que son los transformadores, y otras que son las máquinas rotatorias, que uno cuando habla de máquinas siempre lo relaciona con estas máquinas rotatorias, que son los generadores y motores eléctricos. Y lo que hacen es convierten la energía magnética en energía de movimiento, ya sea para mover una carga o para generar. Principalmente son circuitos magnéticos, de los mismos que ustedes vean en el 120, donde había un flujo, un hierro, una bobina, un núcleo, por la cual circula un flujo magnético. Y podemos ver, uno puede calcular tanto la intensidad de campo magnético o la densidad de flujo de igual a esa forma. Normalmente de ahí se basa todo el principio tanto de los transformadores como de los motores integrados. Existe una curva de magnetización que tiene una lineal, después se satura a cierto nivel de magnetización. Tanto para los transformadores como para los motores y los generadores, el mismo fenómeno. Eso es parte del inicio. Y vamos a estar viendo lo que hablar de los transformadores. En primer lugar, vamos a revisar lo que son los transformadores ideales. Cuando hablo de transformador ideal, quiero decir que no tiene pérdidas. Cuando ya comento o digo que es real, estoy diciendo que el equipo tiene pérdidas. Entonces, un transformador ideal, esquemáticamente, es algo así. Por un núcleo, fíjate, se colocan 2 bobinas, una sobre otra, por una se circula una corriente, y esta, por tema de flujo magnético, se ve reflejada en el otro. Puede ser una fuente de tensión, aparece una tensión acá que lo bordes, y si pongo una carga como esta resistencia, yo podría, si una resistencia, podría generar calor. Ese es la idea de un transformador ideal. Normalmente hablamos de un devanado primario, y normalmente el primario siempre lo identificamos con el número 1, y un devanado secundario.
Normalmente el devanado primario es el que contiene la fuente, ya sea de tensión o corriente, y el secundario es el que tiene las cargas. Estamos viendo fuentes de corriente alterna. Ojo con eso. Con corriente continua no funciona, porque hay una inductancia. Esta bobina finalmente es una inductancia y la tensión que se genera es la derivada de la corriente por la inductancia. La corriente continua, la derivada de cero. Entonces, esto funciona con corriente alterna. Ya, por ley de Faraday que nos dice que la fuerza magnético-motriz o electromotriz, en este caso, va a ser igual al número de vueltas por la derivada del flujo. O sea, I Ampere nos dice que las corrientes, la suma por el circuito cerrado por este flujo, la suma de corrientes tiene que ser cero. O sea, ya hago esta integral, mira, lo que queda es que el número de vueltas, n significa el número de vueltas, por la corriente menos n2 por la corriente 2 tiene que ser cero. Es el mismo esquema que presenté anteriormente, es el que se ve acá. Tengo el flujo, o sea, pero tengo el hierro donde están montadas las dos bobinas, que es lo mismo que le mostré anteriormente. El devanado primario, donde está conectada la fuente de tensión, en este caso alterna, que tiene esta T, o sea, es alterna o variando el tiempo, depende del tiempo, por la cual circula esta corriente que también varía en el tiempo. Al circular esta corriente por esa bobina, genera un flujo magnético que circula por este núcleo, le vamos a llamar núcleo, y ese núcleo, al circular por esta bobina que no tiene nada, induce una corriente I2, y esa corriente también induce una tensión. Entonces, volviendo a las fórmulas iniciales que vimos acá, ¿cómo relacionaría esto? De la misma manera, por ley de Faraday, concluyo que la tensión 1 va a ser igual a N1 por la derivada del flujo en el tiempo. Y la tensión 2 va a ser igual a N2 por la derivada del flujo en el tiempo. ¿Qué es lo que es N1 y N2? Son el número de vueltas que tiene cada una de estas bobinas. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Si son iguales, o sea que B1 y B2 son iguales. Si son diferentes, va a haber una relación. Porque a la larga, este flujo es el mismo. Lo mismo pasa con la ley de Ampere. Ampere me dice que N1 por la corriente I1 menos N2 por la corriente I2 tiene que ser 0. Entonces yo, un poco limpiando estas ecuaciones y agrupándolas, llego a esta relación. En que N1 sobre B2, o sea, B1 sobre B2 va a ser igual a N1 sobre B2. Ya que esta función es la misma para ambas tensiones. Entonces, si yo divido la de arriba por la de abajo, llego a esta expresión. Y del mismo modo, si yo divido I2 sobre I1, en esta expresión de Ampere, obtengo el mismo factor, N1 sobre N2. Entonces, en el transformador ideal aparece esta expresión, N1 sobre N2, que le llamamos razón de transformación. Entonces, la razón de transformación es el elemento, por así llamarlo, no es un elemento, es un número que nos define el número de vueltas, principalmente del devanado primario, N1, sobre el devanado secundario. Acuérdense que dijimos primario, digamos, siempre nombrar con la letra 1, secundario va a ser la letra 2, entonces el número de vueltas que tiene este devanado, dividido el número de vueltas de este devanado, me va a dar una razón de transformación. Y esa razón de transformación me sirve para encontrar estas variables, porque estos son proporcionales. Si se dan cuenta, no hay desfases, porque este número es un número, una magnitud solamente, no tiene ángulo. Entonces, si yo sé cuánto vale la tensión en este lado del transformador, perfectamente conociendo la razón de transformación, sé cuánto vale la tensión que aparece en el otro lado del lado. Y mantiene la misma fase, mantiene los números. Lo mismo pasa con la corriente. Teniendo la razón de transformación y sabiendo el valor, por ejemplo, de I1, puedo saber cuánto de I2 o viceversa. No entro en esta asignatura, pero por ejemplo, con transformadores trifásicos, o sea, lo vamos a revisar, pero no se va a guardar. Ahí sí hay desfases. Con transformadores trifásicos hay desfases y con eso ahí hay que tener
que tomarlo como paso. Pero en el caso de que son monofásicos, no hay desfase simplemente sabiendo la razón de transformación o sabiendo el número de vueltas del lado de lado primario y secundario, yo ya podría obtener los valores de tensión y corriente. ¿Esto lo trabajamos así? Normalmente no. ¿Por qué no? Porque son... normalmente uno lo lleva a un circuito, que es donde está más acostumbrado a utilizar. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, esto es lo mismo que estábamos revisando recién, ¿cierto? La misma figura, donde hay un núcleo, ¿cierto? Están las vueltas de cada devanado, la fuente de tensión, la fuente de corriente, el flujo, y acá está el devanado secundario con su tensión inducida, su corriente inducida, y una carga cualquiera. Y esto yo lo puedo representar como este circuito claro. Entonces, aparece la misma fuente de tensión. Como esto es ideal y no existen pérdidas, simplemente se llega a la corriente, circula por este lado primario. Nosotros vamos a dibujar las bobinas o las inductancias, pero no tienen valor. No es que aquí se genere, o sea, sí se genera una tensión, pero si se dan cuenta como es ideal, por ejemplo, aquí se genera una tensión, aquí una tensión D también, pero como es transformador ideal y al no existir ninguna pérdida, esto es igual a eso, son las mismas tensiones. Y voy a ponerle, bueno, si el dibujo está acá, B1 también, si yo hago un LBK me voy a dar cuenta que estas son iguales, son idénticas. Y lo mismo pasa acá, la tensión que se refleja en esta inductancia va a ser igual a esta tensión que está en la carga. Pero no la calculamos, aquí no va a haber un valor de, no va a haber un XL, un JXL, con otro JXL, JXL1 y JXL2. No va a existir eso en lo que son los transformadores, simplemente se refleja así para mostrar que hay un transformador. Ya. En ese sentido, no se pongan a calcular cuánto son las reactancias. Y lo que interesa es esto, la relación N1 sobre N1 y N2, que muchas veces se expresa en función de 1, por ejemplo, dicen ustedes 1000 a 1, no es que haya una vuelta, sino que la relación es 1000 a 1 o 100 a 1, lo pueden ver de esta manera. ¿Qué otra cosa más? Como no existen pérdidas, es súper rápido hacer el paso de otras veces también se pide, por ejemplo, sacar el transformador del circuito y quedaría algo así. Quedaría solamente con una carga reflejada, donde por ejemplo estarían los puntos donde iba el transformador, y este sería B1, y acá lo que cambiaría, dado que la corriente que pasa aquí es I1, estoy dibujando fasorialmente, cambiaría esta carga, este Z, que está acá, podría ser que está acá, cambiaría en magnitud, porque lo que se cumple en este espacio, en el transformador ideal, finalmente es que la potencia, todo tipo de potencia, vamos a llamar, es potencia aparente del lado primario es igual a la potencia aparente del lado secundario. Eso siempre se cumple, no hay pérdidas. Al no existir pérdidas, al ser un transformador ideal y no tiene pérdidas, la potencia se mantiene. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo que, suponiendo que esto es solamente una resistencia, y acá esto es la misma resistencia. La potencia de este va a ser I2 al cuadrado por R. Esa es la potencia activa que va a tener. Y la potencia de acá, esa va a ser P2. Y acá P1 va a ser igual a I1 al cuadrado por R, ¿cierto? Como son iguales, yo tengo que dejar expresado, yo sé que I2 sobre I1 es igual a N2 sobre N1. Entonces, como si lo quiero dejar expresado en la misma posición, yo podría decir que
para que me dé exactamente igual. Pues, 1 cuadrado, 1 igual N1 sobre N2. Entonces, esta resistencia, este R que está acá, puede ser ahí, es una resistencia que finalmente, en relación a la misma que está del lado del transformador, vamos a llamar R2, ese R1, por así decirlo, porque ¿qué hice yo? Al sacar el transformador, como que lo dejo todo del lado primario, me queda que R1 va a ser igual a N1 sobre N2 por R2 al cuadrado. ¿Qué hice ahí? Nosotros normalmente trabajamos con los transformadores separados, lado primario, lado secundario, pero a veces en ejercicios, incluso en certámenes, les piden trabajar todo referido a un lado. Por ejemplo, trabaje todo en el lado primario. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pasar todo lo que está en el lado secundario al lado primario. Tanto las corrientes como las tensiones no va a tener mucho inconveniente, pero las cargas tienen un factor de N1 sobre N2 al cuadrado. Ese factor, si uno la carga la lleva al lado, la retira al lado primario, tiene que multiplicar el valor de la carga que yo tenía aquí en el lado secundario, multiplicarlo por ese factor de N1 sobre N2 al cuadrado, para poder trabajar todo del lado primario. O voy a tener un error. Finalmente lo que va a pasar no se va a cumplir eso. No se va a cumplir que la potencia sea idéntica. Acuérdense que si hablamos de transformadores ideales, la potencia sí es la misma. Tanto la potencia aparente, la potencia empírica y la potencia real. Entonces, para que se cumpla eso, sí o sí tiene que haber esta relación entre la carga, yo le puse una resistencia, puede ser cualquier tipo de carga. Puede ser un Z en este caso incluso, puede ser un Z1, Z primario, va a ser igual a N1 sobre N2 al cuadrado por Z secundario. Entonces, esa relación se tiene que cumplir para que las potencias sean iguales. Vamos a ver si se enciende la lámpara para seguir. Entonces, los transformadores ideales, lo que van a encontrar es que les aparece algo en un certamen o en algún ejercicio, es eso principalmente. Que calcular, o sea, les van a dar tal vez la fuente de tensión, la fuente de corriente. Esto lo pueden pasar a fasores, no tienen para qué trabajar en el tiempo. Lo pueden pasar a fasores, trabajan con fasores, el transformador se mantiene, no va a cambiar en nada. Como les digo, simplemente es una relación. Esta figura muestra que aquí hay un transformador, las relaciones en fasores van a seguir siendo iguales, y lo pueden trabajar de esa forma, sabiendo que, no sé, pueden hacer referencia al lado de la tensión corriente, o pueden mover la carga al lado primario haciéndolo con esa forma. Entonces, acá lo que siempre se hace es traspasar los valores de un lugar a otro, con la relación que vimos recién y con la relación que vimos anteriormente con eso. A todo esto la presentación ya está en aula, está todo lo que entra en el certamen ya está como presentación, no hay actualizaciones. Entonces, con esta relación, puedo obtener las tensiones, con esta relación puedo obtener las corrientes, y con la que les escribí recién pueden obtener la impedancia, que sería impedancia primario es igual a N1 sobre N2 al cuadrado por la impedancia secundaria. Y lo puse impedancia porque puede ser cualquier cosa, puede ser resistencia, inductancia, lo que aparezca. Y con eso es transformador ideal, no hay mucho más que dar, lo demás es simplemente manejar.
La razón de transformación para la corriente es inversa porque cuando no se pasa de un voltaje pequeño a uno grande, lo que lo compensa es con una corriente que sea más baja. Acuérdate que lo que se mantiene es la potencia, entonces si tú pasas, la potencia siempre es la misma. Entonces si yo paso de un voltaje mayor a uno menor, para poder mantener la potencia tengo que aumentar sí o sí la corriente. Y la relación más o menos similar. Si aumento la tensión al doble, la corriente va a bajar a mitad. Si aumento la tensión 10 veces, la corriente baja a 10 veces. En general, por eso se usan los transformadores. Los transformadores se utilizan en la industria, en la parte industrial para reducir tensión, porque la tensión normalmente se distribuye a niveles de media tensión de 23.000, 15.000, 23.000 principalmente. Entonces se ocupan los transformadores para bajar ese nivel a un nivel de trabajo 400, 220, 400 volts, 120 volts. Entonces esa relación hace que yo dentro de la industria necesito tener conductores de mayor calibre, porque los voy a tener mayor corriente circulante. Y cuando yo quiero transferir en grandes distancias, yo elevo la tensión. O sea, cuando estoy en un generador, tiene un transformador que eleva la tensión. El generador, por lo general, genera también 13.000 volts, 15.000 volts y elevan a 100.000, 220.000, 500.000 volts para poder transmitir, para que la corriente sea lo más baja posible, para evitar o sea, no vas a evitar, pero va a tener las pérdidas más bajas dentro de la transmisión. Eso en general es el uso del transformador. Está bien la relación que está. Aparte del transformador ideal, tenemos el transformador real. Y ahí el transformador real es más complejo porque considera las pérdidas. Este era el transformador que habíamos visto inicialmente. Si ustedes se dan cuenta, al final, estos son cables que están puestos de esta manera en un núcleo. Si yo voy y hago, no sé, cierta cantidad de vueltas, voy a tener una inductancia y también voy a tener una resistencia, porque el cable por sí solo tiene una resistencia, tiene un valor resistivo propio del conductor. Entonces, si yo junto mucho cable acá, se va a generar una resistencia. Voy a tener pérdidas de calor. Y en paralelo, el núcleo genera corrientes parásitas. Si el núcleo es muy grueso, o sea, si un bloque de hierro, va a generar muchas corrientes parásitas por inducción. Entonces también tengo que tratar de evitar eso, y lo que se hace es que se ocupan núcleos laminados para evitar estas corrientes parásitas. O sea, más que evitarlas, reducirlas. Nunca las voy a poder evitar. Las tengo que reducir lo más que pueda para que no afecten finalmente lo que estoy haciendo. Como les digo, estoy transfiriendo potencia de un lugar a otro. Entonces la idea es que si tengo un valor al 100%, llegue ojalá cercano al 100%. ¿No? Si mi transformador pasa de 100% a un 50%, puede ser poco eficiente. Entre la máquina eléctrica, el transformador es uno de los más eficientes, está al orden del 99, 99 y algo por ciento. O sea, tiene muy poca pérdida, a pesar de todo lo que estamos viendo acá, a pesar de que tiene pérdida resistiva y pérdida por estas corrientes parásitas que se crean, tiene un buen rendimiento. Las pérdidas por resistencia son las pérdidas de Young, ¿cierto? Y cuadrado R, que generan calor o disipan calor. Y las pérdidas que se ven acá por las corrientes parásitas son las pérdidas de Foucault y L. Ambos las descubrieron casi contemporáneamente, o sea, a los dos se les da el crédito. No me interesa mucho que sepan por qué se generan, simplemente que yo tengo que reflejar dentro de mi circuito de transformador ideal. Entonces, así sería un transformador real. ¿Ya? Aparecen algunas cosas que no aparecían anteriormente en el transformador ideal. En primer lugar, aparecen unas resistencias y inductancias en serie con la fuente de tensión primaria o la corriente primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tensión que estamos marcando acá como E1, ese E1 es distinto a E1 en un transformador real. ¿Por qué? Porque aquí hay una caída de tensión. Esa corriente que va a circular por esta resistencia y esta inductancia va a generar una caída de tensión.
Entonces no vamos a poder decir que la tensión que está conectada acá es la misma que aparece en la inductancia, por así decirlo, del transformador, para poder pasarlo de lado. Y aparte, bueno, esta es la resistencia de las pérdidas de ion, ¿cierto? Está la bobina ahí puesta en el núcleo. Esta inductancia es propia de la bobina que aparece en el núcleo, y esto está en paralelo, que normalmente se dibuja en el lado primario, se puede también dibujar en el segundo y lo mismo. Refleja las pérdidas en el fierro, en el núcleo. Aquí estaría la corriente magnetizante, IM, y esta es la corriente primaria. Entonces, aquí se genera también una pérdida porque esta corriente que viene desde acá no es la misma que sigue y que yo la puedo reflejar, porque hay una parte que se va a poder estar. Estos son valores grandes, entonces casi la totalidad de la corriente pasa al otro lado, pero aún así no es la misma. Entonces yo no puedo asumir que las corrientes son iguales. ¿Verdad? Por ejemplo, no puedo asumir que I1 sea igual a I2' en ese dibujo. Entonces se genera un problema más complejo que lo que era el transformador ideal. El transformador ideal, debiendo a la fuente de tensión o fuente de corriente, con el valor de la corriente, yo perfectamente podría encontrar los valores del lado secundario. Acá no. Acá tengo que saber los valores de esta resistencia, esta inductancia o lo que hay acá. ¿Y cómo sé esos valores? Principalmente con ensayos, no aparecen, no son datos muchas veces, en términos académicos pueden venir como datos, pero en la práctica uno los calcula como ensayo y se pueden sacar de, por ejemplo, un ensayo de cortocircuito, que se toma el transformador, se cortocircuita el lado secundario, para circular una corriente, se aplica un voltaje reducido, principalmente lo que se hace es circular la corriente nominal del lado primario. ¿Por qué reducido? Porque como está en cortocircuito, al final si yo sigo aumentando la tensión, la corriente se va a disparar y puede quemar el equipo. Y se mide la corriente en cortocircuito y la potencia primaria. Y con esos datos yo puedo ya calcular resistencias de magnetización y cosas así. Y el otro ensayo que se realiza en un transformador es un ensayo en vacío, y quiere decir que se aplica tensión nominal sin ninguna carga aumentada y se mide la corriente en vacío que se genera, aquí el I0 refleja vacío, la potencia primaria y el voltaje secundario. Con esos datos yo puedo encontrar numéricamente estos valores y ya podría definir como el comportamiento del transformador. Hasta el momento hemos visto transformadores monofásicos, o sea, de esta manera, una fase neutro, y en la práctica hay monofásico y trifásico. ¿Cómo sería un transformador trifásico? Esquemáticamente sería de esta forma, donde tendría tres núcleos, con bobinas independientes, conectadas entre sí, ahí empiezan a aparecer las conexiones delta, conexiones estrellas, otras conexiones que tienen los transformadores, pero quedémonos con delta y estrellas. Devanados primarios pueden estar en delta, secundarios pueden estar en estrella. Y lo que se utiliza normalmente es que estos tres núcleos se hace un núcleo general y esta bobina al medio comparte núcleo. Aquí los flujos son, por ejemplo, el flujo que se genera en esta pierna es el que provoca esta bobina, el flujo que se genera en esta pierna es el que provoca esta bobina, y el flujo que se genera en esta parte es el que provoca esta bobina más los flujos que llegan del otro lado, o menos, independiente. Y ahí se trabaja más que nada para reducir espacio, básicamente eso. Hay circuitos equivalentes transformadores trifásicos, no les vamos a preguntar sobre transformadores trifásicos, simplemente para que sepan que existen y lo que más se ocupan son los transformadores trifásicos. Y se puede llevar de la misma manera, se puede trabajar por fase, al igual que lo que habíamos en circuitos trifásicos. Bueno, existen varias configuraciones de transformadores, trifásicos principalmente. Están los autotransformadores, que lo que hace van haciendo una variación controlada de la tensión, eso es su principal uso. Están los transformadores reguladores, que esto hace un control discreto de tensión. Muchas veces en zonas aisladas hay variaciones abruptas de tensión y se instalan estos transformadores para que esas variaciones sean lo más bajas posibles.
Están los transformadores desfasadores que lo que hacen variar el JXL, la impedancia, la reactancia inductiva y capacitiva de los circuitos, con tal de ir mejorando el desfase que existe entre la corriente y la tensión. Están los transformadores de medida, que estos por lo general son pequeños, pero se ocupan mucho para obtener señales. Por ejemplo, si yo quiero medir una tensión de 500 kV, utilizo un transformador de medida y lo traduzco la tensión de 500 a una tensión manejable de 120 volts. Esa tensión manejable la llevo un instrumento y la puedo medir, entonces tengo una relación y sé que el instrumento cuando está llegando a 120 volts porque en la línea tengo 500 kV. O lo mismo pasa con la corriente, cuando hay niveles de corriente muy altos, o sea, no muy altos, normalmente casi todos los transformadores de corriente trabajan en niveles de el ganado secundario de 1 o 5 amperes, dependiendo del uso, y el primario puede tomar cualquier valor, 100, 200, 400, 800 amperes, pueden estar midiendo perfectamente. Entonces se ocupa el transformador de medida. El otro transformador, esquemáticamente es algo así. Son dos bobinas que están por ejemplo, si fueran dos bobinas independientes, compartiendo el mismo núcleo, pero la parte el terminal de la bobina primaria se une a la bobina secundaria. Entonces tengo la bobina primaria, que es toda la bobina finalmente, la suma de las dos bobinas, están como en serie, si se dan cuenta. Ahí está la tensión primaria. Tengo el número de vueltas primario y el número de vueltas secundario es la bobina secundaria es parte de la bobina primaria. Entonces ahí se genera esta tensión inducida E2, la misma tensión B. Si se dan cuenta, este es un transformador, o este esquema es un transformador ideal. No hay pérdidas, no hay resistencia acá, no hay ninguna cosa. Entonces la tensión B1 se refleja acá completamente como E1, en la misma tensión. Si hubiese una resistencia ya sería diferente. Los transformadores de medida principalmente tienen que ser diseñados de tal forma que las pequeñas caídas de tensión que hay internamente, debido a la corriente de magnetización o las pequeñas pérdidas, no influyen en su medición. Pónganse así como piensen que yo necesito, por ejemplo, en instalaciones diagrantes, necesito un transformador de medida para saber cuánta energía estoy consumiendo. Si tuviese muchas pérdidas, lo más probable el error en la medición me haría a mí pagar mucho más de lo que estoy pagando. Entonces necesito que esos transformadores tengan una buena precisión. Los transformadores de medida, por lo general, uno los compra por precisión, uno los define qué precisión o qué clase de medición necesita. Y entre más preciso, es más caro y su confección es más compleja. Lo que se hace es ocupar materiales de alta permeabilidad, bajas pérdidas y principalmente diseños que reduzcan la fuga. Entonces son equipos que son bastante especiales de diseñar, porque su uso es bastante especial. Consideraciones de diseño de un transformador. Los devanados, ¿cómo son? Principalmente cuando hablamos de devanados hablamos de las bobinas. Son bobinas que van montadas, hay bobinas redondas, hay bobinas medias, o sea, redondas si yo la veo desde, por ejemplo, si esto perfectamente podría ser tomado una bobina, si yo lo veo de arriba veo un filtro redondo y por dentro de la bobina hay un agujero donde va montada el núcleo. Hay bobinas que no son tan circulares, sino que son más bien ovaladas, dependiendo del diseño. Ahí entra mucho en juego el diseño del equipo, para qué lo quiero, los transformadores de potencia, los grandes transformadores, las bobinas son todas circulares. Hay bobinas que son completas, hay bobinas que se arman, que se les dice en la industria que son tipo galleta, que se van armando, cada número de vueltas se va generando de forma independiente y después se unen. ¿Y de qué materiales se utilizan? Principalmente son de cobre, porque el cobre es el que presenta las menores pérdidas dentro de los materiales. O sea, el material que presenta la menor pérdida dentro de los metales es el oro, pero se transformado con bobinas de oro carísimos y se lo robarían rápidamente si se supieran. Entonces se utiliza cobre, que es un material que dentro del creo que el tercero, sí, oro, plata, cobre. Eso. Y sus pérdidas son bajas, o sea, su resistencia es baja.
y por eso puedo transferir energía o tipo electricidad o calor. Y también lo hay de aluminio. El aluminio presenta mayores pérdidas, entonces, pero es más barato. No sé, sí, está más barato del puesto. Entonces, para aplicaciones, por ejemplo, lo que son los transformadores de distribución, los que ven ustedes en la calle, los postes, la gran mayoría tienen ganando aluminio, porque son más económicos y las pérdidas que generan, aunque sean más altas, se compensan con el valor del buen precio. Entonces, ahí están son los dos materiales más usados de lo que son los de vanado. El núcleo es de un fierro silicoso, de plano orientado para reducir las pérdidas. Es un fierro, no es un fierro, no es macizo, es una lámina de fierro, que es como el espesor de una hoja. Hay diferentes espesores, pero normalmente eso. Y se van montando una chapa contra otra que están entre sí aisladas, tienen una aislación por fuera para no generar cortocircuito entre las chapas y eso genera pérdida. Se utilizan aislaciones, principalmente los que estamos trabajando en un espacio reducido, vamos a ver una imagen, a niveles de tensión alto, o sea, espacio reducido a nivel de tensión de 15.000, 20.000, 100.000 volts. Entonces necesito aislar, se aísla con papel principalmente, con derivados de celulosa y también con plástico. ¿Ya? Esmaltes se ocupan, todo lo que sea madera, también se ocupa harta madera dentro del transformador. Y dentro de también se ocupa aceite, se ocupa un aceite mineral derivado del petróleo, que presenta una aislación alta y también permite una refrigeración, que yo creo que sí, porque también dentro de eso, como estoy generando ahí, al final estoy generando potencia, o se está moviendo potencia de un lugar a otro, se genera calor. Entonces también tengo que refrigerar de esa manera. Existen transformadores que no son con aceite, son transformadores secos, aislados con aire, que también son la misma lógica, lo que sí no tiene papel aceitado y esas cosas. Como les decía, la refrigeración, la idea es que el transformador mantenga bajas las pérdidas, y eso se logra refrigerando, pero si no se refrigera bien, se quema, y eso es así. El transformador se calienta y pasado un cierto umbral, se incendia. Entonces, ¿qué se utiliza? Como les decía, estos aceites que normalmente son minerales, son derivados del petróleo. También hay aceites que son vegetales, que ya vienen hace como unos 20 años en el mercado. La idea de esos aceites que son amigables con el medio ambiente. Tienen algunos, si lo comparamos con el mineral refrigera mejor, entonces a veces igual hay que analizar cuál conviene. El vegetal es un poco más caro, o era un poco más caro, no sé cómo están los precios, entonces también encarecía el precio del equipo. Normalmente las mineras a veces lo utilizan para mostrar que están ayudando al medio ambiente. Y existían unas siliconas que ya se dejaron de utilizar porque eran caras y no eran muy fuertes. Era una silicona líquida que también se utilizaba para refrigerar. Y como les digo, también hay transformadores que son aislados con aire, que no son sumergidas en el suelo. Y como mantenimiento, principalmente lo que se debe evitar es la acumulación de humedad, tanto en los aceites, los que son aislados por aceite o por líquido, como los que son aislados por aire, también evitar la humedad. Eso es una bobina en construcción de un transformador de distribución. Está puesta de forma horizontal, que la están bobinando. Siempre la bobina está así. Cada capa, cada número de vuelta, aquí está la bobina de la primaria y la secundaria juntas, la de alta y de baja. Normalmente hablamos también alta y baja, ahí siempre decimos que el lado de alta es primaria. Las de alta, como tienen mayor tensión y menor corriente, son las que tienen alambres. Y las de baja, que no se ve, pero en la imagen siguiente se lo voy a mostrar, lo hacen se llaman fleje o láminas de cobre. Son láminas de cobre que hacen la misma vuelta. Es como acá, no sé, nuestra bobina debe tener por capa unas 70, 80 o 100 vueltas. En cambio, la de baja tensión tiene solo una vuelta. Es una lámina de cobre que se envuelve la bobina. Se hace primero la de baja, que está más cerca del núcleo porque tiene menor tensión. Ahí se dan entre sí las láminas con este papel que se ve ahí.
ahí se están armando y se va aislando, se hace una vuelta, los alambres son aislados entre sí, son alambres marcados, ¿no? O sea, si los toco, no hay cortocircuito, cada alambre tiene. Y una vez que termina de hacer la vuelta, se tapa con este papel, que es un papel diamantado, que tiene un pegamento, que cuando con el calor se adhiere al calor y puede también absorber aceite, entonces queda un papel aislante. Y la salida de la bobina, la salida hacia cada una de las fases, sale con este paquete de papel. Ahí están las bobinas montadas en un núcleo. El núcleo, como les dije yo, es de acero silicoso, son láminas de acero. Entonces, se arma el núcleo, esto de acá abajo se llama yugo, se arma el núcleo y se saca la parte superior y se deja solamente algo así, una configuración de este tipo. Más o menos, si uno lo viera, es así. Y ahí ya, no, y este es el núcleo. Entonces yo, lo que hacen en el taller, montan la bobina sobre esto, dejan caer las 3 bobinas y después lo cierran, van colocando las placas de una por una para que ir cerrando el núcleo y armando el circuito magnético. Esto ya está cerrado. Ya están las chapas, aquí se ve, si los que puedan ver la presentación se ve que están las chapas horizontales. Las bobinas están montadas, como les decía, las bobinas de baja tensión son estas. Este es el fleje, o esta es la lámina de cobre que se utiliza, este es como el conductor. Y las de alta tensión están por el otro lado. Aquí, bueno, hay un cambio de retardo, pero son alambres. Y esto es lo que genera el trabajo y hace la conversión. O sea, el número de vueltas que están dentro también, que corresponden a la baja tensión, y las que están fuera son de alta tensión, van generando las diferentes corrientes de tensiones en el lado primario y secundario. Ahí lo están montando dentro de un estanque. En este estanque lo que tiene los radiadores para refrigerar el aceite, y se llena, una vez que se monta, se llena con aceite, se sacan las conexiones para los distintos lados y finalmente lo que uno ve es algo así. Aquí esta caja que se ve acá, en esta conexión que aquí no está. Entonces tengo estos 3 aisladores. Cuando los aisladores son estas cosas pelosas, cuando son grandes es porque son a un nivel de tensión alto, mayor a 1000 volts, ya se empiezan a utilizar. Y estos que son los más cercanos al estanque son de baja tensión. En este caso debe ser de 400 y este debe ser de 15.400. Y ahí están las conexiones. Como es trifásico, este está conectado en delta, otro tengo un regulador que está conectado en estrella, eso tiene 4. Tenemos transformadores, como les decía, secos, que no tienen estanque, simplemente están las bobinas puestas. La bobina acá es el mismo sistema, pero se le coloca después una película de un barniz que le da sujeción mecánica y también lo ayuda al tema de aislación eléctrica. Son bobinas barnizadas, son un barniz encapsulado. Hay transformadores de distribución aéreo, este es trifásico, este es un bifásico, tiene solamente 2 fases y acá tiene fase neutra. Diferentes niveles de potencia. Transformador, este es un tipo pad mounted que se ocupa mucho en las calles, en las plazas, se utiliza. Un transformador que tiene solamente este espacio de aquí hacia acá es el transformador, de aquí hacia adelante una celda de maniobra donde hay interruptor y cosas así. El transformador solamente ese pedacito que está ahí. Y muchas veces no tiene aisladores, sino que tiene un sistema de conexión con unos insertos, unos conectores que los cables llegan ahí. Se pueden configurar en bancos. Yo, si tengo 3 transformadores monofásicos de la misma razón, misma potencia, puedo hacer un banco trifásico, puedo hacer un transformador trifásico utilizando 3 transformadores monofásicos. Se ocupa poco en distribución, se ocupa más en alta tensión, pero se puede utilizar también la configuración de ese tipo. Transformador de potencia, el que está en las subestaciones, que uno puede ver a veces en la carretera. Este es un transformador de 250 MVA de 110 kV, los aisladores son más grandes.
a 33 kilómetros. Entonces aquí lo más probable es una línea que llega a 110 y está alimentando alguna industria o algún sistema de distribución. Los autotransformadores de regulación son estos que parecen cilindros, que se ve mucho hacia el sur, se ve alto en la carretera, están los 3 puntos, por una parte, y lo que hacen regula la tensión. Lo único que es su función no transmiten potencia, sino que regulan tensión. Entonces, si la tensión, por ejemplo, la línea es de 25.000 volts y baja un valor, un umbral cercano, estos transformadores internamente cambian su razón de transformación para poder mantener los 25.000 volts o un valor cercano dentro del umbral. Eso es lo que hace. Es su única función. No hay un cambio de potencia, no es que cambien por el tiempo. Y los transformadores de medida, tenemos transformadores de medida en media tensión, que acá esto se llama compacto de medida, también lo pueden ver en las calles, por lo general está cerca está muy cerca de un transformador, ¿verdad? Y aquí esto lo que hace, internamente tiene transformadores de tensión y corriente y se sacan las señales, entonces se toman las señales primarias, por así decirlo, que están acá, y las señales secundarias son valores reducidos. Las tensiones son del orden de los 120 volts, como les decía, las corrientes de los 5 amperes o más. Y los mismos transformadores este es un transformador de corriente, tiene una subestación de alta tensión. Entonces acá se colocan de forma aislada, porque las distancias aquí ya son considerables, hay que guardar mucha distancia entre fases, si no se genera un cortocircuito. Y acá está el transformador de corriente, por el tamaño debe ser de una subestación de 110 kV probablemente. Hay ejercicios dentro de la presentación y nos quedan 15 minutos. Yo creo que alcanzamos a terminar lo que es máquina rotatoria, que es la última parte de la clase. ¿Alguna consulta con lo que es transformadores? ¿No? Ok, entonces, como les dije, el transformador es una máquina eléctrica estática y tenemos máquina eléctrica rotatoria en donde tenemos motores y generadores. Vamos a encontrar máquinas sincrónicas, que son de corriente alterna, máquinas de inducción de corriente alterna y máquinas de corriente continua. Ocupan el mismo principio del transformador, la ley de Faraday. Lo que hice ahora no aparece por acá. O sea que se genera una fuerza electromotriz por la variación de un flujo. O sea, al variar un flujo se genera una tensión. Y este es como el principio fundamental de funcionamiento, donde tengo una espira conectada, tengo dos cables y tengo una espira que gira por un flujo constante. Entonces, cuando la espira va cortando líneas de flujo, va generando una corriente y la corriente va, o una fuerza electromotriz, y esto se va generando entre el punto, va de mínimo a más, baja y vuelve a subir y tiene ese ciclo, siendo que el flujo tal vez es variable y se va creando de esa manera. Este es un diagrama de un generador de corriente continua, principalmente, que está mostrando cómo se genera la tensión en la escobilla de los conectores, simplemente por hacerlo girar y cortar líneas de flujo. Entonces tenemos máquinas rotatorias, tenemos máquinas sincrónicas, máquinas de inducción, máquinas de corriente continua. Estas son representaciones, esto refleja el estator, que es la parte que está quieta del motor, y este sería el rotor. No quiero hablar de motor ni generador porque puedes surcar. Entonces tenemos un estator que tiene un campo magnético, que está reflejado a través de aquí, tiene una espira que entra y que sale, y un rotor que está también con una aguja. El de inducción lo mismo y el de corriente continua son bastante similares. Al final, el principio es que yo tengo un campo y hay otro campo que lo intenta seguir, y este campo que está en el estator, en el rotor, va variando. Entonces, va haciendo tal que se va moviendo y el eje lo va siguiendo. O viceversa, si muevo el eje, se va moviendo el campo del estator y va generando una fuerza electromotriz. Una máquina sincrónica. Este es un estator que tiene su bobina, hay un rotor que está dentro, también está bobinado. Aquí estaría esquemáticamente cómo sería el estator con su bobina, el rotor con su bobina. Y tenemos
Principalmente la máquina sincrónica se utiliza como generador en lo que es la industria eléctrica. Y tenemos un generador sincrónico con rotor cilíndrico y tenemos generadores síncronos de polo saliente. Y esas son las diferencias entre ellas. El de rotor cilíndrico se ocupa mucho en lo que son las centrales térmicas y el de la polo saliente en centrales hidráulicas. Ahí está XD, XQ, XS, eso es lo que refleja, son reactancias. Esto cuando se trabaja se cambia de los fasores, se llevan a otro plano D y Q, no lo vamos a ver eso acá, así que simplemente para que sepan qué es lo que es, pero no sé en este caso. El XS es la reactancia sincrónica. ¿Cómo se calcula la velocidad sincrónica? Tiene que ver con el número de polos. La velocidad sincrónica va a ser 120 por la frecuencia por el número de polos. O sea, si tiene 2 polos, esto sería de 3000, porque en un sistema de 50 Hz. Si tiene 4 polos, va a ser de 1500 RPM, y así se calcula la velocidad sincrónica. Este es un generador de rotor cilíndrico de una central térmica. Acá está la turbina, me imagino que está la tubería de vapor. La turbina, que se mueve el eje y está el rotor y aquí está saliendo la energía eléctrica. Y este es un generador de polos salientes. Acá pasa el agua por la turbina pasa el agua, hace mover el generador que tiene polos salientes. Como les decía, las diferencias principalmente son las velocidades. La velocidad de este es mucho más baja que la velocidad del rotor cilíndrico. Y eso es como el uso. También lo puedo llevar a un circuito equivalente. El circuito equivalente es ese, tiene un voltaje inducido, ¿cierto? Una resistencia que es la que induce principalmente las pérdidas, la reactancia sincrónica y la corriente. En este caso, la ecuación por L de acá sería esa, y esto lo que está representando es un motor sincrónico. ¿Por qué un motor? Porque la corriente está entrando hacia si la corriente estuviese saliendo, la ecuación sería así. A es igual a I más J XS por I más IRA. Eso sería la ecuación de un generador. Entonces, si el motor es con la corriente negativa, o lo que acompaña la corriente más negativa, porque la caída de tensión quedaría con referencia hacia los bornes, y si es generador es positiva, que la caída de tensión de la corriente estaría saliendo, y la caída de tensión estaría con referencia hacia la... Las máquinas de inducción, tenemos dos máquinas de inducción. Tenemos máquinas con jaulas, principalmente son motores, aquí no hay muchos generadores, aunque igual existen, pero son jaulas de ardilla. Este es el corte entre el motor bobinado. Aquí se ve con mayor claridad. El rotor bobinado, como dice su nombre, tiene bobinas circulando por él. Tienen esta escobilla o carbones que le llaman para donde se inyecta una corriente muchas veces para generar los campos. El cable de ardilla tiene barras de acero que están soldadas y cortocircuitadas entre sí, lo que hace que el campo generado sea como constante y se vaya variando dependiendo del campo que genera el estator. Ambos principios son similares. El que más utiliza el cable de ardilla en el caso de los motores, este tiene mayor control de velocidad, este no, este sonar. El circuito equivalente es ese que se ve ahí, se parece bastante al del transformador real. Si se dan cuenta, está una rama, una impedancia por este lado, acá podría ser la rama de inducción con la resistencia igual a 0, tal vez, o infinita, y acá estaría la otra, el secundario, y no aparece esta resistencia acá que depende de un valor S.
¿Cómo obtengo estos valores? De la misma manera que lo obtenía con el transformador. Tengo X0, esto es en vacío, cuando está el 0 en vacío, cuando yo tengo la resistencia en vacío, es igual a la suma de X1 más XM. Y la resistencia en cortocircuito es esta suma. Entonces de ahí podría sacar los valores de X1, X2 y XM. Y si en vacío S va a ser igual a 0. Al ser igual a 0, esta resistencia es infinita, entonces por aquí no circula corriente. Por eso se llama que está en vacío. Y cuando es cortocircuito, S es igual a 1, al ser igual a 1 la resistencia es 0, y pasa toda la corriente, pasa completamente. Y la máquina de corriente continua, tenemos generadores, motores, generadores de corriente continua, principalmente alterno, que tiene un conmutador que hace generar la tensión en corriente continua. Tenemos motores de derivación, serie, compuesto. Ese es el circuito equivalente. Hay unas fuentes de campo, una carga, lo mismo pasa para el motor. La diferencia es el flujo de corriente, principalmente. ¿Qué es lo que necesito? Si es un generador, estoy haciendo girar la máquina, y si es un motor, lo estoy haciendo girar por la fuente. Y los tipos que importantes están acá. Tenemos de excitación, tenemos motor de corriente continua tipo Chan, en serie, compensado, acumulativo compensado, diferencial. Y creo que eso es lo último. Aquí hay ejercicios de motores. Luego se termina la materia, principalmente enfóquense en transformadores, esta parte de máquina y se pasa, pero no se pregunta. O sea, de motores en general. Y como les digo, aprovechen la instancia de la ayudantía con las consultas que tengan, tanto ahí al ayudante en la clase o lleguen con consultas la próxima semana. Acuérdense que este fin de semana largo no tenemos clase el viernes. Y eso, no sé qué más decir para que esta la clase que acá, la presentación de la aula completa de todo lo que vimos en la unidad 2, que vimos parte del primer certamen del trabajo. El segundo certamen, acuérdense que entra desde potencia monofásica en adelante, de ahí hasta el final de la presentación. Salvo esto que lo pasé rápido, que no lo pasó, o sea, como que máquina rotatoria no va a usar. Sin transformador. Y eso ha sido todo. Dale like al video, suscríbete, dale me gusta al canal y activa la campanita para más